Los escaparates de Zamora se tiñen de rosa con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra este sábado 19 de octubre. El objetivo, sensibilizar a la ciudadanía y promover la importancia de la prevención, investigación y el apoyo a quienes sufren esta enfermedad. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Nuestro dato de hoy tiene que ver con los concursos de acreedores. Aquí en Castilla y León, solo en el segundo trimestre del año se dispararon un 44%. Le hemos preguntado a los expertos por qué se solicitan. Por un lado, permitir a los acreedores cobrar sus créditos y por otra, buscar soluciones para la viabilidad o la continuidad de la empresa. Según los últimos datos publicados, en Castilla y León el pasado mes de agosto se crearon 185 nuevas empresas. Esto supone un 22,5% más que en el mismo periodo del año pasado. Además, es el cuarto mejor dato histórico en un mes de agosto. Preocupación entre las gasolineras por el aumento de tramas y fraudes en el sector de los hidrocarburos. Se quejan de que no pueden competir en igualdad de condiciones frente a las estaciones de servicio que compran a estas organizaciones criminales y gracias a eso bajan excesivamente los precios. Estas estaciones lo que hacen es, cuando tienen que declarar los impuestos, desaparecen, son empresas fantasmas. Internet y las redes sociales pueden ser una valiosa fuente de información en la crianza de los hijos. Sin embargo, según un estudio, el 86% de los progenitores que han participado reconocen que les afecta negativamente en sus emociones. Aseguran que llegan a sentirse juzgados por sus decisiones. Y hoy les vamos a contar en los próximos minutos un proyecto innovador. Al final, de las semillas de las zarzamoras han hecho harina. Veremos cuáles serán sus utilidades. Esta estatua de la princesa escandinava Cristina representa el vínculo que existe entre Noruega y Covarrubias. Ahora quieren estrechar los lazos que les unen y buscan ciudadanos noruegos que quieran quedarse a vivir aquí. Segundo día de Seminci en Valladolid, donde hoy se pueden visionar más de 30 títulos en diferentes salas de la ciudad. Pero vamos a acercarnos a la sede principal de ese Festival Internacional de Cine. Andrea Magdalena, allí en el Teatro Calderón, ¿qué se está proyectando ahora mismo? Pues ahora mismo una comedia española, Verano en diciembre, que firma Carolina África y que está protagonizada por Bárbara Leni, Carmen Machi o Vicky. Luego después se va a proyectar una cinta irlandesa, Septiembre dice, un drama que viene de estrenarse en el Festival de Cannes. Y respecto al tiempo, las nubes seguirán marcando la jornada de mañana, aunque los cielos se irán despejando conforme avance el día. En cuanto a las temperaturas, hoy subían las mínimas, mañana será el turno de las máximas. En las capitales de provincia, los valores diurnos rondarán los 20 grados. Cada vez más empresas de nuestra comunidad se ven obligadas a presentar un concurso de acreedores. Solo en el segundo trimestre del año, casi 500 negocios tuvieron que hacer frente a problemas de liquidez y amenazas de cierre, un 44% más de un año a otro. Pero no solo eso, también se dispararon las demandas por despido. En concreto, se han presentado 1.568, un 23% más que el año pasado. Una empresa se acoge a un concurso de acreedores cuando tiene problemas de solvencia. La finalidad es, por tanto, doble. Por un lado, permitir a los acreedores cobrar sus créditos y por otra, buscar soluciones para la viabilidad o la continuidad de la empresa, sin que se llegue a su quiebra total. Y en esos casos, ¿qué sucede con los trabajadores afectados? Si la empresa se queda sin actividad, van a ser despedidos o serán despedidos, tienen que impugnar de forma inmediata, en un plazo de 20 días, ante el juzgado de lo social ese despido. En cambio, si la empresa se mantiene abierta, los empleados deben continuar acudiendo a trabajar, aunque su contrato podría modificarse por necesidades de producción. Y los trabajadores en este caso tienen un privilegio especial, es decir, cobran de los primeros. Un proceso que suele durar más de un año y en el que se elabora un plan de reestructuración para intentar que la empresa vuelva a tener viabilidad económica.
Según los últimos datos publicados por el INE, en Castilla y León el pasado mes de agosto se crearon 185 nuevas empresas. Esto supone un 22,5% más que en el mismo periodo del año pasado. Además, es el cuarto mejor dato histórico en un mes de agosto. Este crecimiento posiciona a nuestra comunidad como una de las más activas del país y encadena ya 5 meses consecutivos de crecimiento. Estas nuevas empresas invirtieron casi 16 millones de euros. Buenas noticias para las exportaciones de Castilla y León. Durante los 8 primeros meses del año alcanzaron los 13 millones de euros, un 15% más, y frente a una caída nacional del 0,5%. Estas cifras arrojan un superávit comercial para nuestra comunidad de 3 millones, gracias al empuje de las ventas, sobre todo de material de transporte. Desarticulada una organización criminal que había defraudado más de 130 millones de euros a Hacienda en el sector de los hidrocarburos. Lo hacían a través de empresas pantalla con las que evitaban pagar el IVA. De momento, la Guardia Civil ya ha detenido a 6 personas en Sevilla y en Madrid. Y ese no ha sido el único caso de fraude en el sector de los hidrocarburos en los últimos meses. El más conocido ha sido el que ha llevado a prisión provisional a Víctor de Aldama, empresario vinculado con el caso Coldo y expresidente del Zamora. Estas prácticas ilegales representan, según datos del sector, el 25% del total de las ventas de combustibles, lo que repercute en el resto de gasolineras al no poder competir en igualdad de condiciones. El fraude en los hidrocarburos se produce cuando las sociedades pantalla compran el combustible en los depósitos algo más caro que sus competidores y luego se lo venden a los minoristas por debajo del precio de mercado. Esto es crimen organizado que está entrando en el sector estratégico en España. Los mayoristas le cobran el IVA a las gasolineras, pero nunca lo pagan a Hacienda. Estas estaciones lo que hacen es, cuando tienen que declarar los impuestos, desaparecen, son empresas fantasmas. Porque Hacienda deja de ingresar, pues el cálculo que tenemos es en torno a 1.000 millones de euros anuales. Los que compran a estas tramas bajan sus precios hasta 5 céntimos por litro y eso asfixia sobre todo a las gasolineras pequeñas que no pueden competir con ellos. Afecta tanto a la competitividad como a nuestras ventas, puesto que estas estaciones venden con precios mucho más bajos. La solución sería cobrar directamente el IVA cuando se realiza la compra del diésel. Una intervención legal para cobrar el IVA en el momento que el producto sale de los depósitos. Y también piden mayores controles para detectar el fraude a tiempo. Prefiero echar siempre en las más conocidas. Sí, las conocidas, porque tampoco viajo mucho. De las low cost no suelo ir, no sé, no. Aparte soy autónomo y quiero la factura, entonces las low cost me es más líos. Yo me vale el low cost, sí. Hay que economizar, está la cosa complicada. Después de 3 meses de caída consecutiva en el precio de los carburantes, hoy nos toca pagar más por repostar. Los precios han repuntado en la última semana, lo han hecho un 1,64% en el caso del diésel y casi un 1% el de la gasolina. Así que con los precios más actuales, llenar un depósito medio de gasolina nos cuesta 82 euros y hacerlo con diésel 76. En cualquier caso, y a pesar de este último repunte, los precios de los carburantes son hoy un 13 y un 17% más baratos que hace un año y muy lejos del máximo histórico alcanzado en el año 2022 tras la invasión de Rusia en Ucrania. Los taxistas se suman a la huelga de transporte de mercancías y de pasajeros para reclamar una jubilación anticipada. Piden que se les apliquen coeficientes reductores para poder retirarse antes de llegar a la edad de jubilación legal. Recordemos que los paros tendrán lugar el 28 de octubre, 11, 28 y 29 de noviembre y en diciembre los días 5, 8 y de forma indefinida a partir del 23 en plenas fechas navideñas. Y otro sector que se plantea iniciar movilizaciones es el de los repartidores de butano. El lunes se reunirán para decidir un calendario de paros con el que presionar al Ministerio de Transición Ecológica para que revisen las tarifas de las bombonas. Aseguran que ahora mismo están trabajando a pérdidas.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado la Ley sobre intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales en la Unión Europea, norma que va a permitir que algunos terroristas de ETA puedan salir de la cárcel antes al contabilizar las condenas cumplidas previamente en Francia. Entrará en vigor dentro de 20 días y a pesar de que el Senado considera que todavía no se ha cerrado su tramitación. Hoy también se ha hablado de otro de los temas que mantiene enfrentados al Gobierno y la oposición. El Partido Popular asegura que Pedro Sánchez ha recibido un doble parapalo tras el archivo de la querella contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga, recordemos, a su esposa, Begoña Gómez, y acusan a Sánchez de apropiación indebida de la Abogacía del Estado. En ese sentido, Vox ha calificado ese rechazo de la querella como una lección magistral que demuestra que la independencia judicial es algo que hay que preservar. La Abogacía del Estado está para defender al Estado, no para ser el gabinete jurídico o el bufete personal de Pedro Sánchez y su familia. No está para eso. El tribunal le recuerda a todo un presidente del Gobierno que está pisoteando la separación de poderes. Eso pasó ayer. Ha inadmitido esa querella en la que Sánchez instrumentalizaba una vez más, en este caso la Abogacía del Estado, para intentar desplazar al juez Peinado, un juez que estaba cercando a la corrupción familiar del presidente del Gobierno. Frente a esto, el Partido Socialista se defiende asegurando que el presidente de los populares no tendrá credibilidad, dicen, para hablar de corrupción hasta que no exija la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La corrupción tiene nombres y apellidos en este país. El nombre es Isabel y los apellidos son Díaz Ayuso. Y el señor Feijóo llegó para tapar la corrupción de Ayuso. Y hasta que el señor Feijóo no sea capaz, insisto, de exigir la dimisión de la señora Ayuso, no tendrá ninguna credibilidad. El Partido Socialista de Castilla y León ya ha recibido una primera propuesta de calendario desde Ferraz. Las primarias para elegir a su secretario general se celebrarían el 11 de enero y el Congreso Regional, en el que se ratificará esa candidatura más votada, será el 25 y 26 de enero. Esa fecha era la que, recordemos, inicialmente estaba prevista cuando la Dirección Nacional tumbó la convocatoria porque decía las primarias se iban a celebrar antes del Congreso Nacional del partido. En Plasencia, el delegado para el Corredor del Atlántico, Luis Fuentes, ha reclamado al Gobierno la puesta en servicio de la Ruta de la Plata. En concreto, ha solicitado su reapertura en los tramos Plasencia, Salamanca, Astorga. Asegura que se trata de una oportunidad única que brindan los fondos europeos y que serviría para contribuir al desarrollo de transporte y logística de Castilla y León. Un joven ha fallecido y 2 personas han resultado heridas graves. Una de ellas está en estado crítico tras un brutal accidente entre 2 vehículos. Ha ocurrido esta mañana en Santa Marta de Tormes, en Salamanca, cuando los 2 coches chocaron frontalmente. Es el momento en el que una senderista ha sido rescatada esta tarde en la Sierra de Gredos, en Ávila. La mujer se cayó mientras realizaba una ruta y no podía continuar la marcha. Tras inmovilizarle la pierna, ha sido evacuada en helicóptero hasta Hoyos del Espino. Alerta a las farmacias por desabastecimiento de algunos medicamentos. Ocurre, por ejemplo, con Concerta, para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es el fármaco que más está faltando últimamente, pero no el único. Vean. Estos son algunos de los medicamentos más buscados en estos momentos. Las farmacias no disponen de existencias y las reposiciones llegan con cuentagotas. Hay desabastecimiento. Medicamentos para trasplantados, medicamentos para déficit de atención, donde hay pocos pacientes y, claro, localizar ese medicamento es muy complicado. Y sustituirlo es imposible a veces. Ese es el mayor problema, cuando no hay existencias de fármacos únicos para los que no existen alternativas. Para hacer frente al desabastecimiento, los farmacéuticos cuentan con una red social, Farmahelp, para localizar el medicamento que precisa el paciente. Entramos en la red esta de Farmahelp y te dice la farmacia que te pilla a ti mejor para recoger ese medicamento. La falta de suministros va variando por meses, cada vez afecta a un fármaco diferente. Es un fenómeno que se repite desde hace 4 años y que se debe a diferentes causas, pero la principal suele ser la baja rentabilidad. Que terapéuticamente tienen muy pocos pacientes,
pues esos son los que más sufren los desabastecimientos, porque el laboratorio es una empresa que necesita ser rentable. También puede deberse a problemas puntuales con un principio activo o a la concentración de los centros de producción. Si solo hay un fabricante a nivel mundial para un medicamento y sufre un percance, el desabastecimiento es global. Todas las farmacias de España, alrededor de 22.000, cuentan con un punto SIGRE, un lugar donde depositar los envases vacíos o con restos de medicamentos. Esta sencilla práctica reduce además notablemente el riesgo que supone el consumo de medicamentos caducados o sobrantes, además de ayudar al medio ambiente. Los últimos datos publicados por el SIGRE indican que este tipo de reciclaje ha crecido en Castilla y León, un 5% en este primer semestre, superando así los datos de la media nacional. Creemos que la gente cada vez está más concienciada y de hecho la recogida de la bolsa está lleno prácticamente, no a diario, pero casi. Entonces estamos continuamente, ves a los pacientes que además en sus visitas vienen y te traen la bolsa con lo que ya no usan. Es el cáncer más frecuente entre mujeres, el de mama. Las previsiones de incidencia auguran una bajada de casos, unos 8 puntos menos en los próximos 25 años, cuando en el resto de tumores se espera un aumento de más de 80 puntos. Son datos del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer. Muy pocos cánceres de mama son hereditarios. Habitualmente se dice que 1 de cada 8 mujeres tendremos un cáncer de mama a lo largo de nuestra vida, pero solamente entre el 5 y el 10% de tumores son hereditarios. Y se lo enseñábamos al inicio, son imágenes de Zamora, donde las tiendas han teñido de rosa sus escaparates con motivo de ese Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se celebra hoy. Se trata de un concurso organizado por la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora, que bajo el título Contigo el rosa es más que un color, ha sacado a la calle ese lazo símbolo del cáncer de mama. Divulgar, conocer y, sobre todo, aprender acerca de las altas capacidades. Es lo que hoy han podido hacer los asistentes a la jornada de talento segoviano. Pues se trata de la primera jornada de este tipo que se realiza aquí en Segovia y nace con un objetivo claro: crear una serie de vínculos entre los diferentes sectores de la sociedad, como son el sanitario, el educativo o el social, con aquellas personas con altas capacidades. La jornada de hoy sábado se ha compuesto de diferentes ponencias y un taller que ha permitido a los asistentes conocer de cerca a aquellas personas de altas capacidades, pero también reflexionar y conocer cómo detectarlas, especialmente cuando se trata de menores. Desde la Asociación de Altas Capacidades recuerdan que 1 de cada 10 personas de la sociedad tiene este tipo de capacidades y se encuentra dentro de este grupo, la mayoría sin detectar, algo que puede acarrearles problemas en su vida, no solo personal, sino también educativa. Centrarnos mucho, sobre todo a nivel escolar, en medidas de respuesta educativa, sobre todo en medidas metodológicas, de evaluación, etc. Si no te acompaño conforme a tu realidad, vas a estar creciendo con es muy vago o vaga, no hace nada, es muy interruptor, siempre está parando. El estudio realizado a padres y madres de niños de edades comprendidas entre los 3 meses y 6 años concluye que el uso de redes sociales para buscar información acerca de la crianza puede tener 2 consecuencias. Una positiva, que es disponer de información suficiente para adelantarse a los problemas. Sin embargo, la negativa pasa porque el exceso de pautas sobre la crianza puede generar estrés emocional. Los padres pueden llegar a sentirse presionados por tener que tomar siempre las mejores decisiones. Psicólogos que abogan por la crianza respetuosa, pediatras o instagramers que dan consejos. Las redes sociales ofrecen un gran volumen de información sobre la crianza de los hijos. Sin embargo, el exceso provoca en 1 de cada 5 padres una mayor carga mental. Sí, en parte sí, mi caso, porque como que te exige la sociedad ser la madre ideal. Uno se siente un poco juzgado, recibes muchos consejos y que no sabes si son buenos o son buenos. Al final cada uno lo hace como buenamente puede. Una presión como consecuencia de la cada vez mayor autoexigencia de los padres por tomar las decisiones correctas. Existe esa influencia de las redes sociales, porque ahora todo el mundo opina, todo el mundo sabe, existe la crianza respetuosa. Influencers y de esta gente sí que lo he visto, que tampoco entienden el contexto de cada familia. Hay sobreinformación y yo creo que tampoco es tan difícil criar desde mi punto de vista. La influencia de las redes en la evolución de la crianza es un hecho. Sin embargo, más del 90% de los padres sigue pidiendo
pidiendo consejo al entorno familiar. Pero creo que es mejor hablarlo con la gente real y con las personas que tienen otros hijos. Consejos aparte, y a pesar de las dudas, casi el 97% de los progenitores toma sus propias decisiones y el 60% confía en su instinto. Esta imagen hace años era impensable, jóvenes pero también mayores utilizando un dispositivo electrónico. Es un hecho, ya no hay brecha generacional digital. Totalmente imprescindible. Bastante importante, sí. Así lo dice un informe. Para el 66% de los españoles, Internet es fundamental, un sentir que se observa en todas las franjas de edad. Para estar bastante más informado o por lo menos tener varios puntos de vista donde poder buscar información. Si estoy comiendo solo, lo utilizo para ver vídeos así. Uso el correo electrónico. Lo mismo ocurre con el teléfono móvil. También se ha convertido en indispensable para todas las generaciones. O sea, yo no puedo salir de casa sin el móvil, eso es verdad. Estar conectado con la gente conocida y familia es una parte bastante importante de mi vida. En cambio, la radio o la televisión ya no son tan esenciales, aunque se siguen consumiendo, pero a través de otras plataformas. Solo en plataformas de tipo Netflix. Recurro a otros medios que también están en la red. Queda claro que la transformación digital ha cambiado la percepción de las diferentes tecnologías y que la diferencia entre generaciones cada vez es menor. La Guardia Civil ha desmantelado en Valencia 2 granjas de humanos en las que se retenía a personas vulnerables en condiciones infrahumanas. El objetivo era controlar sus cuentas bancarias para hacerse con su dinero. Con su documentación pedían préstamos y con ellos compraban coches de alta gama. Hay 3 detenidos acusados de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Sanidad autoriza a un laboratorio de León la primera y única vacuna contra la enfermedad hemorrágica epizootica. Buenas noticias para los ganaderos de nuestra comunidad que aún así continúan pidiendo más controles a la espera de ver si esta nueva vacuna resulta efectiva. Ha pegado fuerte este verano en León. La enfermedad hemorrágica epizootica ha afectado a la provincia, la más afectada de toda Castilla y León, con 130 ejemplares. Por eso el sector, los ganaderos leoneses, piden mayores medidas de control, de prevención y vacunas más efectivas. Lo han hecho durante el certamen Asturiana de los Valles, que ha acogido la localidad de Villablino, con éxito de participación, con 160 ejemplares en esta edición número 28, participantes que llegan de 32 ganaderías. Primero llegó la idea, luego el premio, luego la investigación en la universidad y ahora ha llegado el momento de llevarlo a los obradores. Seguimos investigando, pero aquí primero se han recogido las semillas de las zarzamoras, luego se ha hecho harina y dentro de muy poco harán galletas. La idea surgió de algo tan sencillo como aprovechar todo de las zarzamoras ecológicas que cultivaba. Un 10 o un 15% de pérdida. Si lo puedes volver a reintroducir en la cadena alimentaria, me parece un valor añadido muy importante. Por eso, tras la investigación en la universidad y el testeo realizado por 200 personas de 7 tipos de galletas hechas con harina de semillas de zarzamora y arroz, ahora llega el momento de hacer nuevas pruebas, por ejemplo, cambiando el arroz por harinas de otro tipo. Si puedo reutilizar la semilla de la zarzamora y además la otra harina que mezcle también ser de producción propia, puedo cerrar el círculo y no depender de nadie. Y luego además, porque también la harina de algarroba en algunos casos lo sustituyen, es un sustitutivo del cacao. Entonces, bueno, a ver cómo no de bien puede quedar. Una mezcla necesaria, como nos cuenta Massimo, chef italiano que está colaborando con el desarrollo de las galletas gracias a un programa de la Comisión Europea. La harina de semilla tiene mucho sabor, pero necesita como un soporte de una otra harina, en este caso de algarrobo. El objetivo no es otro que conseguir a medio plazo unas galletas ecológicas sin gluten y sobre todo que sorprendan al consumidor. En la comarca del Moncayo, en Soria, hay más de 700 hectáreas de almendros en producción, pero aún así uno de los agricultores de esa zona ha querido hacer un hueco a la variedad Belona. Su idea es comercializar este tipo de fruto seco como un producto autóctono.
Este agricultor ha decidido ser él mismo quien transforme, envase y comercialice el fruto de sus campos. Los costes de producción cada vez son mayores y la venta a través de intermediarios cada vez daba un menor beneficio. Así que ha encontrado en las almendras al natural una nueva forma de emprendimiento. El resultado, formatos como este, listos para vender al público a través de comercios de la zona y que contienen un producto nacional de tradición familiar y elaborado con un proceso totalmente artesanal. Los precios del mercado es lo justo para salvar los costes de producción, son muy bajos y había que sacarle un valor añadido al producto y dar ese paso. Y en segundo, porque cada vez la gente demandaba más almendra natural. Y en Valladolid de lo que se habla hoy es de pan y lenteja, dos productos que han unido sus nombres en esta feria de Mayorga desde hace 6 años. Una jornada festiva que pretende poner en valor dos cultivos tan fundamentales como son el trigo y las legumbres. Y precisamente bajo la IGP de la lenteja pardina se agrupan 4 provincias de nuestra comunidad, que actualmente cuenta con 2.500 hectáreas de cultivo, pero que aspira a llegar hasta las 10.000, algo que confiesan desde la IGP puede ser difícil debido a las políticas agrarias comunes que lo imposibilitan. Por eso decenas de personas se acercan hoy a esta feria para degustar estos productos tan básicos en nuestro día a día. Covarrubias lleva teniendo conexión con Noruega desde el siglo XIII, cuando la princesa Cristina viajó hasta aquí para casarse. Esta estatua que tengo justo detrás representa ese vínculo que se sigue manteniendo a día de hoy. Y es que son muchos los turistas noruegos que visitan durante todo el año Covarrubias atraídos por esta historia. Ahora en esta localidad burgalesa quieren estrechar aún más los lazos que les unen y por eso han presentado el proyecto La Conexión Noruega, que busca atraer un turismo de personas mayores o trabajadores nómadas que puedan establecer aquí su vivienda. Pasear por Covarrubias es como adentrarse en la Edad Media, esa época en la que la princesa Cristina de Noruega viajó aquí para casarse con Felipe de Castilla, el abad de la colegiata. Desde entonces, Noruega y Covarrubias mantienen un vínculo muy especial. Un pueblo tan pequeñito y de repente pues viene aquí el embajador, vienen visitas, hacen eventos. Es lo que os comentaba, que sí que hay una relación real, no es algo impostado. Estos lazos son el punto de partida del proyecto Conexión Noruega, que busca capturar turismo silver, es decir, de personas mayores o de nómadas digitales que trabajen en remoto. No queremos que sea un destino simplemente de fin de semana, de venir a echar el día. Queremos que el pueblo tenga vida, que esté vivo. Y nos parece muy importante el tema de repoblar, de que la gente venga al pueblo a instalarse. Covarrubias está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Es un importante destino turístico, pero su población apenas sobrepasa los 500 habitantes. 1981, cuando yo retorné al pueblo a vivir, en la escuela había 246 niños. Ahora son 25. Estaría estupendo que aquí se instalasen, pues no sé, una docena de familias. La Agencia de Innovación Turística a 2 horas de ha encontrado en esta conexión histórica una oportunidad para luchar contra la despoblación y esperan que los primeros vecinos noruegos lleguen ya en 2025. Hay momentos que dejan huella, hay otros que nos regalan sonrisas, un reencuentro, un brindis, un olor. Hay momentos que deberían ser eternos y otros que son especiales solo por compartirlos con quien más quiere. No recordamos días, recordamos momentos. Haz que sean momentos 10. Bodegas 10 siglos. Vive tu momento 10. Anoche el director de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, recogía de manos de su hija una de las 3 espigas de honor de este Seminci. Lo hacía en la gala de inauguración del festival, donde dijo sentirse pucelano. Además, recordó la primera vez que acudió a la Seminci, en el año 68. Hasta medianoche las salas de cine y teatros van a estar proyectando películas en esta segunda jornada de Seminci. Volvemos en directo hasta el Teatro Calderón. Andrea, ¿qué cintas se pueden ver allí esta noche, por ejemplo? Pues aquí la noche se va a cerrar con una película irlandesa, se titula Septiembre dice y habla sobre el despertar sexual de 2 adolescentes, también de sus vínculos de amistad y de sus grietas. Es un drama que ya se ha estrenado previamente en Cannes y que se puede visionar ahora por primera vez aquí en España. En un registro completamente opuesto es la película que se está visionando ahora mismo en el Teatro Calderón. Se llama Verano en diciembre y es el primer largometraje de Carolina
Carolina África. Es una comedia familiar, coral, protagonizada por rostros muy conocidos del cine español como Bárbara Leni, Carmen Machi o Vicky Luengo. En ella se habla de todas esas inseguridades y miedos que afrontar. Tiene que ver con la admiración que nos tenemos todas mutuamente y las ganas de estar juntas y el apoyarnos. Somos como una familia que yo creo que tienen hasta los mismos tics. Hasta ahora me ha resultado muy difícil acceder como un personaje más cómico, menos intenso, salirme de eso, de películas tal vez más demandantes en cuanto a lo dramático, la tragedia. Estampa, la Feria de Arte Contemporáneo, ya ha abierto sus puertas en Madrid. Se puede visitar en IFEMA durante todo el fin de semana y ojo porque se esperan más de 15.000 visitantes. En esta edición se exponen obras de más de 100 galerías de arte con el fotógrafo leonés Alberto García Alix como artista invitado. La Feria de Arte Contemporáneo Estampa abre sus puertas con un artista leonés como invitado especial, el fotógrafo Alberto García Alix, que presentará una nueva serie de fotografías. Tenemos el honor de tener este año a Alberto García Alix como artista invitado y 100 galerías que muestran lo que es la realidad de la creación española, del mercado del arte en España. Estampa se ha constituido como uno de los espacios de unión más importantes dentro del ecosistema artístico de nuestro país. Es una cita con coleccionistas, art dealers, comisarios, que siempre es muy interesante a la hora de difundir la obra de nuestros artistas. Los artistas, ellos son los verdaderos protagonistas y, por supuesto, con representación castellano y leonesa. Vivo en Atapuerca y digo siempre, el mar es el origen de la vida para mí y Atapuerca es la cuna de la humanidad. Estoy muy orgullosa del lugar donde vivo, en Castilla y León. Es lo que me inspira, es un motor, pero el mar es la vida. A través de su obra, nuestra comunidad está llegando a todos los rincones del mundo. Está llevando a Castilla y León a través de sus obras a México, Colombia, Tailandia. Con una asistencia esperada de cerca de 16.000 personas, Estampa tendrá sus puertas abiertas durante todo el fin de semana para hacer las delicias de los amantes del arte.